¿Qué tal, queridos alumnos de la escuela primaria Ignacio Allende? Espero que todos se encuentren muy bien. Este video va dirigido especialmente a todos los alumnos del grupo cuarto A. Vamos a estar hablando sobre las asignaturas y las actividades que ustedes están trabajando en la semana. Hoy nos corresponde abordar la asignatura de español y el tema que vamos a ver el día de hoy es la entrevista. Vamos a hablar acerca de sus características, las partes que lo componen y la forma adecuada de cómo llevar una buena entrevista. Así que no perdamos más tiempo, vamos a comenzar con este video. La entrevista. La entrevista es una conversación que sostienen dos o más personas en donde el entrevistador realiza una serie de preguntas al entrevistado con el objetivo de que el entrevistado explique o dé su opinión acerca de sus argumentos, nos cuente un testimonio o simplemente nos brinde información sobre algún tema que nosotros queremos conocer. La entrevista la podemos encontrar en muchos lugares, por ejemplo, en el periodismo, cuando el entrevistador le pregunta a tu artista favorito cómo serán las nuevas canciones que va a lanzar. O en la medicina, cuando acudimos al médico y éste nos pregunta qué nos duele, cómo nos sentimos y así él puede saber qué medicina nos puede recetar. También lo encontramos en la psicología, cuando vamos con el psicólogo y él nos pregunta cuál es nuestro estado de ánimo. También lo podemos encontrar en una empresa, cuando piden trabajo, ellos te preguntan tus habilidades, en qué eres bueno, qué te cuesta trabajo y ellos pueden determinar quiénes sí y quiénes no pueden trabajar en esa empresa. También está en el área de investigaciones. Ahora los científicos pueden entrevistar a otras personas para conocer sus síntomas, para saber cómo van reaccionando ante la medicina y así poder fabricar nuevas vacunas. A continuación vamos a hablar acerca de las características que tiene una entrevista, pero tenemos que mencionar los pasos que debemos seguir para elaborar una buena entrevista. Número 1. La preparación. Esta se hace con el propósito de seleccionar el entrevistado ideal. Se investiga acerca de un tema en específico. Además, tenemos que elaborar un guión y ponernos de acuerdo con esa persona a la que queremos entrevistar para acordar el día, la hora y el lugar perfecto para llevar a cabo nuestra entrevista. Número 2. La realización. En este paso se hacen preguntas al entrevistado y se anotan sus respuestas. Mucho ojo, estas preguntas tienen que estar escritas correctamente con la finalidad de que la persona a la que estamos entrevistando pueda entender las preguntas y a qué nos estamos refiriendo para que entonces sus respuestas sean las que nosotros estamos esperando escuchar. Número 3. Análisis. En este paso se revisan las respuestas, se seleccionan los datos más importantes que pudimos obtener y se presentan como una conversación sostenida. Es muy importante revisar la información que nos es brindada para saber qué es lo que nos puede ser más útil a nosotros a la hora de elaborar nuestro análisis. Número 4. Para poder nosotros tener una buena entrevista es necesario tener una estructura. La entrevista siempre va a comenzar con la introducción. Esta introducción debe contener todos los datos del entrevistado, por ejemplo, como su nombre, su edad, a qué se dedica y de qué. Número 5. Desarrollo. Aquí se presentan todas las preguntas y las respuestas obtenidas de la entrevista. Recuerda que debe de seguir un orden, desde el comienzo y cómo fue que se fueron elaborando y preguntando las preguntas junto con las respuestas de nuestro entrevistado. Y número 6. El cierre. Este cierre debe de contener un punto de vista del entrevistador o la opinión que tú tienes acerca de todas las respuestas que te fueron dadas. Es más bien como un resumen de lo más importante de la entrevista. Los signos ortográficos. Es muy importante que al momento de leer o realizar una entrevista, conozcamos los signos ortográficos que se presentan ahí para poder entender mejor la redacción y la secuencia de la entrevista. Uno de los signos más importantes en una entrevista son los signos de interrogación. Estos se escriben al principio y al final de cada pregunta. De esta forma podemos identificar cuáles son las preguntas que se van a realizar o que ya se le realizaron a algún entrevistado. También tenemos el guión largo.
Señala la entrada de cada interlocutor, es decir, de la persona que está hablando. Puede ser del entrevistado o del entrevistador. Aparecen también los 2 puntos. Estos se utilizan cuando indican la entrada del interlocutor, sustituyen al guión largo y también se pueden usar para introducir una cita textual, es decir, cuando el entrevistado o el entrevistador retoma palabras que alguien más ya dijo. También los puntos suspensivos hacen su aparición en las entrevistas. Estas sirven para transcribir pausas o que la persona titubeó, ideas que se dejaron incompletas o enumeraciones que no están terminadas. Estas las podemos identificar muy fácilmente. Y por último tenemos las comillas. Estas comillas nos sirven para poder identificar las citas textuales que el entrevistado o el entrevistador hacen sobre la referencia de lo que alguien más ya comentó. Estas son las características y los componentes más importantes dentro de la entrevista. Ahora que ya conoces todo esto, es tu turno de realizar tu propia entrevista. Recuerda seguir todos los pasos mencionados en el video, elegir a la persona indicada, el lugar y la hora que más convenga. Es tu turno de realizar tu entrevista, así que adelante. Llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y que te sea de mucha utilidad para poder resolver tus actividades. Sin más, nos despedimos. Nos vemos en el próximo video con un nuevo tema. Bye.